Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo la historia de Raúl Velasco sabía que Pedro Infante vivía. Espero la disfruten tanto como yo. Comenzamos. El presentador de la televisión mexicana y director del programa Siempre en Domingo, Raúl Velasco, quien falleciera en el año del 2006, fue primo de Miguel Alemán Velasco, el cual fuera un alto ejecutivo de Televisa e hijo del expresidente Miguel Alemán Valdés. Es por eso que ese parentesco le dio la posibilidad de entrar al medio del espectáculo, donde creció hasta llegar a la cima y hacerse del mercado musical en México. En las épocas de Raúl Velasco no existía internet, YouTube ni iTunes. La gente no tenía acceso a la información como ahora se tiene, y en gran medida dependía de los gustos musicales de este señor. Porque en esas épocas eran pocas las tiendas de discos que vendían productos de artistas que no estuvieran alineados con los intereses de Televisa, que en gran medida estaban controlados por Raúl Velasco. ¿Quién no recuerda esas épocas donde uno se tenía que trasladar hasta el centro de la ciudad para comprar discos de rock o de metal o de géneros musicales que no eran compatibles con el programa Siempre en Domingo? Raúl Velasco siempre tuvo el conocimiento de que Pedro Infante no había muerto, de que seguía vivo, pero como era el enemigo número uno de su pariente el expresidente, ya tenía una orden de veto musical, y claro estaba de que no iba a contradecir a su familiar. Aunque año con año en su programa de Siempre en Domingo, Raúl Velasco realizaba pequeños homenajes de aniversario luctuoso para Pedro Infante, donde invitaba a cantar a sus hijos, amigos y familiares muy cercanos, donde contaban anécdotas del cantante. Hay muchas figuras mexicanas que serán recordadas porque han aportado mucho al país, pero lamentablemente hay otras que serán recordadas por lo que no hicieron, dejaron de hacer o no permitieron hacerlo en México. Curiosamente, la fecha de inicio del programa Siempre en Domingo fue solo un año después de la masacre de Tlatelolco, y el poder requería urgentemente un distractor, aunque fuera de espectáculos y musical, para distraer las mentes de la República Mexicana. Fue así que decidieron poner los ojos y toda la confianza en don Raúl Velasco, y quien fuera su chofer en aquellos años, comentó en forma anónima el siguiente relato. Una tarde de octubre del año de 1987, don Raúl Velasco se encontraba a punto de entrar a Televisa Chapultepec y yo lo acompañaba, íbamos caminando. Antes de pasar a la puerta de acceso, vimos que una persona de edad, sombrero y muy delgado, se acercó hacia nosotros y saludó al señor Raúl y le dijo que necesitaba le permitiera unos minutos de su tiempo. Raúl Velasco era obvio que sabía de quién se trataba y le dijo: sea lo que vienes, para toda la gente y el medio tú estás muerto. Vete de aquí, no eres persona grata y lo mejor es no moverle. Yo solo recibo órdenes y créeme que no estoy dispuesto a arriesgarme porque me vean contigo. Cuando terminó su jornada laboral, don Raúl Velasco y yo nos dirigimos a su automóvil y me dijo: sale rápido cuando estemos en la avenida. Don Raúl iba callado. Él era un hombre de carácter fuerte y era muy notorio que habría tenido un pésimo día por la visita de aquel hombre que pidió solo unos minutos para conversar con él. Velasco fue un presentador mexicano famoso en los años 70 y 80. No había artista de habla hispana que no quisiera relacionarse con él, ya que México ha sido considerado como un trampolín de la fama desde entonces. Raúl Velasco nació en la ciudad de Celaya, Guanajuato, el día 24 de abril de 1933 y murió a sus 73 años de edad, su causa de hepatitis. El presentador comenzó su carrera artística escribiendo en una revista de deportes en la ciudad de su origen. Luego, a sus 20 años de edad, Raúl se mudó a la Ciudad de México y comenzó a trabajar en el Banco Nacional de México. Además, también escribía artículos y noticias deportivas para una revista y a partir de ahí se especializó en el cine. En el año de 1969,
fue la primera transmisión de Siempre en Domingo, el cual fue el programa de variedades musicales que se transmitía a través del Canal 2, y Raúl Velasco no solo era su presentador, también producía el espacio de entretenimiento. Velasco fue la cara del programa por 28 años. Y por último, a pesar de que Raúl Velasco fuera un ícono en el mundo del entretenimiento, no siempre fue considerado una persona con muchos escrúpulos, pues algunos creían que no tenía mucha ética a la hora de trabajar. Y bien amigos, así es como llegamos al final de nuestra emisión. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.